Que nos sintonicen este lunes 22 de marzo de 2021, como lo veníamos anunciando desde que comenzamos esta entrega informativa. Hoy en el espacio de la entrevista al ministro de Justicia y Seguridad. Hay muchos elementos importantes en materia de seguridad, como por ejemplo la toma de posesión de la nueva Asamblea Legislativa, y un punto que está ahí en ese órgano de Estado son los fondos para financiar el Plan Control Territorial. Recordemos que la Presidencia de la República había solicitado a la legislatura que está concluyendo su periodo fondos para modernizar los equipos de la Policía Nacional Civil, para dotar de las herramientas para combatir el crimen, pero esto se había quedado ahí estancado. ¿Qué va a pasar a partir del 1 de mayo, cuando tome posesión la nueva Asamblea Legislativa y en la que hay una fuerza importante del partido Nuevas Ideas y Gana? De eso vamos a conversar hoy, sobre la modernización y el equipamiento de la policía y también de otros temas que están en el ambiente en materia de seguridad pública. Pero pongamos algunos elementos en contexto. El ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, confirmó el fin de semana un nuevo golpe a una estructura de narcotráfico que opera a nivel nacional e internacional, con la incautación de unos 200 kilogramos de cocaína con un valor aproximado de $5 millones, como parte de las acciones que se enmarcan dentro del Plan Control Territorial. El titular de Seguridad Pública destacó que este tipo de resultados se dan gracias a la operatividad de la Policía Nacional Civil. Según el informe de las autoridades, la incautación de la cocaína se dio a través del operativo El Espino 2, el cual se desarrolló en la zona costera de los departamentos de San Miguel y La Unión. Esta mañana conversaremos sobre este y otros temas con el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Rogelio Rivas. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Así es, está con nosotros el ministro de Justicia y Seguridad. Ministro, gracias por acompañarnos. Bienvenido a Hechos AM. Gracias, Manuel. Gracias a Canal 12 por la invitación y, por supuesto, un saludo a todos sus televidentes. Ministro, comencemos con este dato del fin de semana, este golpe al narcotráfico, esta información que pues todos la conocimos por el detalle que ustedes daban. ¿Cómo evalúa usted en este 2021 la lucha contra el narcotráfico y el paso de droga por la región centroamericana? Bueno, mira, en definitiva, el año pasado, siempre en el marco del Plan Control Territorial, también dimos duros golpes al narcotráfico internacional. Si tú recuerdas, allá como por el mes de septiembre, octubre aproximadamente, incautamos casi 1.800 kilogramos de cocaína valorados en $38 millones aproximadamente. Es decir, la lucha contra el narcotráfico y contra el tráfico ilícito de drogas definitivamente es una punta de lanza del Plan Control Territorial. No solamente la lucha contra las pandillas, claro. No solamente también la lucha contra el tráfico ilegal de personas, sino que también en el marco de este operativo que realizamos el día sábado en horas de la madrugada, logramos incautar también una muy buena cantidad de kilogramos de droga, de cocaína sobre todo, la cual hemos valorado más o menos en $5 millones, siendo ya el segundo golpe en lo que va del año. Hace como un mes y medio aproximadamente también incautamos a través de la Storm, que esta es una sección táctica operativa nueva de la policía que lanzamos apenas también el año pasado, y la cual pues ahí sí nos ha colaborado mucho el gobierno de los Estados Unidos para el fortalecimiento y el equipamiento y el adiestramiento de esta sección táctica operativa. También hace como un mes y medio también incautamos alrededor de $12.5 millones también en droga. Esto fue en la bahía de Jiquilisco, y esta droga ocupan el Golfo de Fonseca, que es donde están los tres países, El Salvador, Honduras y Nicaragua, y hemos detectado que buscan el país de Nicaragua para intentar llevar la droga hacia México. Bueno, primero hacia Guatemala, luego hacia México, y la intentan pues llevar a otros países. Ese es un mensaje claro a este tipo de estructuras que en El Salvador nos vamos a permitir que operen este tipo de ruteros, porque básicamente son rutas las que utilizan. No hemos identificado ningún cártel en el país que pueda estar operando como lo hay en otros países vecinos, hermanos incluso de la misma región centroamericana, pero evidentemente buscan a través de estas rutas, de buscar esta droga hacia el norte del continente, y utilizan alguna parte de El Salvador, ya sea por vía terrestre o por vía marítima, la cual pues gracias a, como lo decía la introducción, a la operatividad de la Policía Nacional Civil, al fortalecimiento de la Subdirección de Inteligencia y de Investigaciones, la DAN, por supuesto, que juega un papel muy importante en ello. Hemos logrado ya en lo que va del año incautar alrededor de $18 millones. Si esto lo comparamos con los datos del 2020 a este año,
Es decir, siempre de enero a marzo ya vamos superándolo. Más o menos habíamos incautado alrededor como de 250 kilogramos en el 2020. A esta altura del año ya llevamos alrededor de 18 millones de dólares. Esperamos que este año también va a ser muy exitoso en cuanto al combate a la narcoactividad. Ministro, había una asociación importante que se había hecho respecto al tema del narcotráfico en Centroamérica y era cómo las pandillas habían migrado de la extorsión y de la delincuencia común en el territorio salvadoreño a convertirse en vigilantes de la droga que pasa por diversos puntos de la región. Sí, y también con el narcomenudeo también. Sí, exactamente. Evidentemente buscan a través de estos grupos que están y que operan al margen de la ley intentar llevar, pero fíjate que sin embargo las personas que hemos capturado con estos, digamos, incautaciones grandes que se han hecho de 200, 500 kilogramos, 1.800 kilogramos, no han sido personas que tengan ningún vínculo con las pandillas. Es personal extranjero, algunos son guatemaltecos, otros son ecuatorianos, los que hemos capturado. Es decir, no hemos ahorita, incluso a veces capturamos algunos pandilleros, pero con pequeñas porciones de marihuana y de cocaína que no representan, digamos, un volumen importante como lo es el del tráfico internacional, y lo cual no hemos capturado. Bueno, hace como unos días capturamos a un pandillero que estaba involucrado con temas de narcotráfico, el cual pues incluso fue extraditado hacia los Estados Unidos porque también ella tiene cuentas pendientes con la justicia. Pero no, hoy por hoy básicamente se dedican casi que al narcomenudeo, a pequeñas porciones de marihuana. De hecho, lo más que les hemos incautado es alrededor de $250.000, pero si no, el tráfico internacional hoy por hoy no está utilizando este tipo de estructuras para poder llevar esta droga hacia otros países. ¿Cómo ve usted, ministro, la cooperación de Estados Unidos en esta materia, la lucha contra el narcotráfico? Porque hay elementos importantes que han surgido en investigaciones que se están desarrollando en Estados Unidos. Hay una vinculación directa, por ejemplo, del presidente Juan Orlando Hernández con estructuras de narcotráfico. Se le acusa de que narcotraficantes pagaron parte de su campaña presidencial. Un hermano de él está preso en los Estados Unidos y pronto se va a conocer una condena. Y además han surgido elementos y declaraciones de cómo el dinero estaba fluyendo del narcotráfico hacia la campaña presidencial de Juan Orlando Hernández. Esto pone en la vista de Estados Unidos la región centroamericana y la cooperación que se mantiene en materia de seguridad. Bueno, de hecho es el Triángulo Norte, ¿verdad? En efecto, recuerde que hay un espacio de ministros de seguridad del Triángulo Norte y que justamente son reuniones que se llevan a cabo entre estos tres países, pero sobre todo también con el secretario de Seguridad de los Estados Unidos. De hecho, como punto de agenda es el combate a la narcoactividad. Evidentemente la cooperación del gobierno de los Estados Unidos hacia con El Salvador en este tema es muy importante. De hecho, nos equiparon y nos adiestraron a esta sección STORM, que forma parte de la Policía Rural, pero que es la que se encarga de trabajar, digamos, la parte marítima, no a un alcance mayor como lo tiene la Fuerza Naval. El intercambio de información también es importantísimo. De hecho, tenemos una comunicación muy fluida y un intercambio de información muy fluida con funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, pues a través de su sede diplomática aquí en El Salvador, y en la cual pues también ellos han sido parte muy importante y estratégica en cuanto a los golpes que hemos dado al narcotráfico en lo que va de ejecución del Plan Control Territorial. Por tanto, de hecho, uno de los tres ejes principales que tenemos en el trabajo con el gobierno de los Estados Unidos no solamente es el combate a la narcoactividad, sino que también es el combate frontal hacia las pandillas y también es el tráfico ilegal de personas, todas esas redes de coyotes que operan en el oriente del país, algunas que también se han identificado en el occidente, pero que también estamos desarticulando este tipo de estructuras. Recuerde que incluso desarticulamos el año pasado 2 intentos de caravanas que se quisieron conformar y en las cuales pues estas personas han sido capturadas y han sido también ya puestas a las órdenes de la Fiscalía, lo cual ya incluso una de ellas ya logró una condena. Estamos esperando la condena de la segunda persona que capturamos, que era la encargada de organizar este tipo de caravanas que no necesariamente iban con un buen fin hacia los Estados Unidos. Ahí hay un drama humano que atraviesa el
migrantes que muchas veces caen en este tipo de redes de narcotráfico, de prostitución, de tráfico ilegal de órganos, pero esos son, digamos, como los temas importantes que abordamos con el gobierno de los Estados Unidos y por supuesto que en base a tu pregunta, el combate a la narcoactividad es un tema muy importante y el cual pues tenemos trabajo en conjunto con el gobierno de Estados Unidos. Pero ¿no ven ustedes variación entonces en la cooperación de Estados Unidos hacia el Triángulo Norte por lo que está ocurriendo en Honduras? Hasta ahora no ha habido ningún tipo de situación que vaya a enturbiar esa relación de cooperación que se ha venido dando. De hecho, El Salvador mantiene una cooperación importante en materia de seguridad por temas como el que estamos hablando, como el narcotráfico. Claro, es que mira, lo que puede pasar en Honduras pasa en Honduras y le toca a los hondureños y al gobierno de los Estados de Honduras aclarar de lo que se le pueda estar acusando, pero en cuanto al gobierno de El Salvador, siempre hemos estado en disposición. De hecho, hemos estado trabajando muy de la mano con el gobierno de los Estados Unidos. Esperamos que incluso a través de los resultados que estamos teniendo del Plan Control Territorial pueda mejorar aún más la cooperación, no solamente a través de cooperación no reembolsable, sino que también a través de la asistencia técnica. Bueno, incluso estamos por terminar de equipar ya el Centro de Investigación Forense, que eso es algo que estamos ejecutando con la Fundación Buffett, en conjunto con algunas agencias del gobierno de los Estados Unidos, en el cual nos van a equipar también todo este centro de investigación que nos va a permitir tener, digamos, una mejor calidad en el tratamiento de la prueba. Incluso hemos podido ver, que me imagino que lo vamos a tocar más adelante, algunos casos mediáticos de algunos homicidios y algunas personas que han desaparecido. Nos va a tener, digamos, este centro de investigación nos va a permitir dar un mejor también respuesta de acción a los diferentes delitos que puedan estar, digamos, no solamente que tenga un efecto mediático, sino que también algunos casos importantes y estratégicos, y también eso nos va a servir mucho también para el combate al narcotráfico. Hablando del tema homicidios, ministro, ¿cómo ven ustedes la evolución de esta situación? Sabemos que hay una disminución considerable con respecto a los años anteriores y una variación a partir de que se lanzó el Plan Control Territorial. Ustedes saben de que se han hecho diferentes evaluaciones del plan y de hecho se ha pedido que se den explicaciones sobre el plan, pero ¿cómo ve usted la situación, ministro, en materia del tema homicidios, que es uno de los temas más sensibles y que ha golpeado por años a El Salvador? Por supuesto, bueno, mira, de hecho, qué bueno que me lo preguntas, porque fíjate que el año 2020, es decir, el año que recién finalizamos, ha sido el mejor año en materia de seguridad pública en el país. No solamente tuvimos una reducción drástica de los homicidios, sino que también hemos tenido una reducción muy significativa en todos los delitos, no solamente homicidios, como aquí, sino que también desaparecidos, extorsión, y que más adelante vamos también a tratar el tema de los desaparecidos, porque no necesariamente una persona desaparecida es un homicidio. Claro. Hay múltiples causas por las cuales una persona se reporta como desaparecida a través de la denuncia de algún familiar o de algún amigo. También logramos reducir muy significativamente el robo de vehículos, el hurto de vehículos, es decir, logramos impactar toda la criminalidad en el 2020 e incluso hemos tenido porcentajes de reducción muy importantes. Pero fíjate que para analizar los homicidios del 2020 debemos de dividirlos en dos semestres, porque el inicio del 2020, que es de enero a junio, todavía lo comparábamos con enero a junio del año 2019, donde todavía el gobierno del presidente Bukele no había implementado el Plan Control Territorial, y me gustaría proyectarte ese semestre del año 2020 comparado versus el primer semestre del año 2019 y podemos ver cómo hemos reducido muy significativamente los homicidios. La barra roja, ese es el gobierno del FMLN, cuando era gobierno en el año 2019, y por supuesto la barra ya azul es ya cómo se fue comportando el año 2020 en materia de homicidios. Es decir, hemos logrado hacer una reducción muy importante en el tema de los homicidios. Le voy a pedir, ministro, que mantenga la lámina para que la podamos observar más de cerca. Y bueno, y entender mejor la explicación que usted nos está dando. Ahí tenemos la imagen. Por supuesto, es el primer semestre del año 2020 comparado con el primer semestre del año 2019. Es decir, ambos son el mismo periodo. La barrita roja es 2019, la barrita azul es 2020. Así es, el primer semestre del año 2020. ¿Por qué? Porque el año 2020 fue el mejor año para combatir los homicidios. Y también ya te voy a enseñar la gráfica del segundo semestre. Ya el segundo
semestre ya estábamos comparando el plan control territorial versus el plan control territorial. Aquí la barra se quedó en rojo, pero tuvo que haber sido ya una barra azul, ¿verdad? Sí. Pero ya este es el plan control territorial versus el plan control territorial. Ya a partir de julio a diciembre del 2019 ya comenzábamos a experimentar una reducción muy importante de los homicidios cuando ya entró el plan control territorial en plena ejecución. Le recordamos a las personas que nos sintonizan que el plan control territorial se lanzó el 20 de junio del año 2019. Así es. Esa es la fecha en la que comienza ya a trabajar la administración del presidente, que recién había tenido pues 20 días de la toma de posesión. Se lanza el plan control territorial con los despliegues en diferentes municipios donde habíamos tenido pues repuntes de violencia y a partir de ahí es donde ustedes ven la diferencia de la que estamos hablando. Por supuesto. Esto es en materia de homicidios. Llegamos a tener en el año 2020 una reducción del 45% aproximadamente al cierre del año. Es decir, recibimos con 15 homicidios diarios y lo estábamos cerrando el año 2020 con casi 3.7 homicidios diarios como promedio. Claro. Es decir, venimos de tener un país violento, aún lo sigue siendo, pero hemos reducido muy exitosamente los homicidios. No solamente homicidios, fíjate que también en el año 2020 también reducimos los feminicidios en un 43.7% y más o menos reducimos la extorsión en un 40%. Estos son datos aproximados al cierre del año 2020. Y también los desaparecidos logramos reducirlos casi que entre un 40 a un 45% en el 2020. Sí. Es decir, el 2020 fue un año récord en materia de seguridad pública. Lo superamos por mucho a los años desde que se llevan registros en la corporación policial. Ahora, el reto era cómo íbamos a enfrentar el 2021 y tener datos aún más exitosos que el 2020. Y por supuesto, una de las estrategias era inyectarle más recursos al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Por ello, pedimos un aumento en el presupuesto de más o menos 106 millones de dólares respecto al presupuesto del año 2020, que de por sí también ya tenía un incremento de 108 millones de dólares. Es decir, que solamente en la administración del presidente Bukele hemos tenido alrededor como de 220 millones de dólares en incremento presupuestario. Esto lo que significa es una verdadera apuesta del gobierno para la seguridad pública del país. Pedimos un refuerzo, pero de ese refuerzo la Asamblea Legislativa que está por salir, afortunadamente, nos hizo un recorte de 20 millones de dólares que iba para inversión para la cartera de seguridad. Ahí iban compras de radiopatrullas, que nos quitaron los fondos para poder aprobarlos. Ya que tú estabas hablando de los fondos que están entrampados en la Asamblea Legislativa, claro. No solamente son los fondos de la fase 1, de la fase 2 y de la fase 3 del plan control territorial, sino que también es el presupuesto que no nos aprobaron como lo estábamos solicitando, a pesar de que fuimos a la Asamblea Legislativa el año pasado a explicar en qué los íbamos a invertir. Nos quitaron fondos para seguir mejorando y construyendo nuevas sedes policiales, modernas como lo estamos haciendo. Venía también una inversión para la ANSP, también muy importante, en infraestructura. Es decir, nos quitaron la inversión estratégica para seguir enfrentando la delincuencia. Ahora esperamos que la nueva Asamblea Legislativa nos apruebe el presupuesto original, como se pidió, más el financiamiento. Entonces, el año 2021 debe ser mejor que el año 2020. Sabemos que es difícil mejorar ese año, ya que ha sido un año récord de incidencia delictiva a la baja, pero sin embargo, a pesar de ello, hemos hecho todos los esfuerzos. Aquí es donde quiero felicitar a la Corporación Policial y también a la Fuerza Armada, que da acompañamiento en tareas de seguridad pública, porque en lo que va de el año, en este primer trimestre que estamos por cerrar, hemos también venido a la baja en los homicidios. Aquí tengo una gráfica también que me gustaría enseñarte de cómo llevamos el mes. Fíjate que te voy a enseñar esta, la del mes de febrero, que es el mes que recién finalizamos. Claro. De cómo en el año 2019 teníamos casi 288 homicidios. Luego, en el 2020, 122 y febrero lo cerramos con 105 homicidios. Es decir, que aún venimos mejorando el año 2020,
que ha sido el mejor año en materia de seguridad pública. Ese es el desafío, trabajar con estrategias adecuadas, con el financiamiento adecuado para seguir impactando la criminalidad en el país. Ministro, ¿considera usted que la historia fuera diferente si se hubieran desentrampado los fondos que solicitaron a la Asamblea Legislativa en determinado momento para financiar el Plan Control Territorial y si hubiera la discusión política se hubiera bajado, digamos, un poco y se hubiera enfatizado en ver el desarrollo del plan? ¿O? Mira, sin embargo, bueno, los fondos son necesarios, si no, de hecho no se estuvieran pidiendo. Ahí van tecnologías necesarias para poder mejorar incluso la reacción policial y poder tener el Centro de Investigación Forense, pero eso afortunadamente ya ahí ha iniciado la fase 3. La fase 3 inició con el Centro de Investigación Forense, que el presidente fue a supervisar la construcción de cómo iba. ¿Necesitamos los fondos para la fase 3? Sí. ¿Qué vamos a hacer con estos fondos de la fase 3? Comprar más patrullas. Es decir, vamos a comprar patrullas con fondos GOES. De hecho, ya lanzamos la licitación para que puedan las empresas participar. Vamos a comprar 100 patrullas en estos meses, a pesar de que nos cortaron el financiamiento, pero hemos hecho ahí unas maniobras presupuestales para poder comprar 100 radiopatrullas en el primer semestre. Una vez la Asamblea Legislativa apruebe los fondos, vamos a comprar 100 patrullas más y van alrededor de 170 patrullas más con los fondos del Plan Control Territorial. Si tú te fijas, muchas de las quejas de la ciudadanía, por ejemplo, es que cuando ponen una denuncia a través del sistema 911, muy tarde llega la policía. Claro. Pero llega muy tarde por dos cosas. Uno, porque nos faltan los recursos. Dos, también porque se hace un mal uso del sistema 911. Por ejemplo, el 75% de las llamadas que caen en el sistema 911 son llamadas falsas. Entonces, atendemos llamadas falsas y dejamos de atender probablemente alguna llamada que sea de auxilio a un ciudadano. Este ha sido, ministro, uno de los temas de discusión por años. Y se ha dicho que de tantos millones de llamadas que reciben, un buen porcentaje tienen que ver con bromas, tienen que ver con falsas denuncias de hechos que no están ocurriendo y que al final se convierte esto en un problema. Pero ¿qué hacer, ministro, ante este problema? Porque el problema está ahí y es una realidad. Es parte de las iniciativas de ley que se lleva como ministerio para la próxima Asamblea Legislativa, el que puedan tener, digamos, ya sanciones para aquellas personas que puedan estar haciendo un mal uso del sistema 911. Eso ya pues va a ser presentado próximamente, así como otro paquete de leyes que se necesitan. Financiamiento, esperamos que se apruebe el que está entrampado. No hay hoy por hoy ningún financiamiento adicional al que ya se pidió a la Asamblea Legislativa, a la actual, pero vamos a modificar eso, por lo menos para que pueda la gente que haga un mal uso de eso tener, digamos, 3 advertencias. Una puede ser que en la primera llamada pues realice un trabajo social, luego puede hacer una multa económica en caso que lo haga, y la tercera pues ya puede hacer que ya enfrente, digamos, otro delito más serio, pero eso pues se va a discutir en su momento y por supuesto que ustedes lo van a conocer. Eso va en la fase 3 del Plan Control Territorial. Compra de patrullas para mejorar la efectividad policial y la reacción policial. Asimismo, también va la instalación de cámaras de videovigilancia, que son cámaras ya con inteligencia artificial, que nos permite ya tener un reconocimiento facial, también ya un reconocimiento de las placas. Eso nos va a permitir, por supuesto. Fíjate que con las cámaras que ya tenemos, hemos incluso hecho capturas en flagrancia de aquellas personas que roban vehículos, que hacen algún hurto de algún bien de alguna persona que va transitando por las calles de San Salvador, y ahora ya con unas cámaras modernas con reconocimiento facial nos va a permitir saber quién es esa persona y poder también ya mandar una alerta para las patrullas que andan en el sector y poder también reaccionar mucho más rápido. Estas son cámaras que van no solamente para San Salvador, sino que también van para otros departamentos. Va también la compra de helicópteros, que también se requiere para el cuidado del aire por parte de la policía para que nos permita patrullar, hacer patrullajes más que todo reactivos, la compra de algunos drones también. También va una mejora también para la Fuerza Armada, que era la compra de un buque que estaba planteando el ministro de la Defensa. También va la compra de helicópteros para la Fuerza Armada, va también la compra de indumentaria táctica para ambas instituciones, chalecos antibalas, mejores uniformes modernos, que permita adecuarse a los diferentes climas del país.
En fin, va una modernización, va una apuesta importante para modernizarlo. Que esto nos hubiera permitido tener mejores resultados, por supuesto que nos hubiera permitido tener mejores resultados, ya que todo se debe pues a la capacidad de reacción de la policía, de la eficiencia de la policía, de la eficacia de la policía, y esto es lo que nos va a permitir es venir a mejorar aún más esos tiempos de respuesta y por supuesto darle pues una mejor calidad de atención a la ciudadanía en el momento que lo pueda demandar. Ministro, usted decía una baja en el tema de la extorsión. Este ha sido un delito silencioso, mucha gente lo ha sufrido, nunca ha presentado una denuncia, pero sabemos que hay forma de combatirlo. Usted decía de que a partir de que se pone en marcha el Plan Control Territorial, la extorsión ha experimentado una reducción. ¿Cuál es la explicación que encuentran a esto, ministro? ¿La gente ha denunciado más? ¿La gente ahora tiene más confianza de decirles a ustedes qué es lo que está ocurriendo? Por supuesto, mira, la única manera de combatir la extorsión es denunciando. Si el ciudadano que está siendo víctima de la extorsión no lo hace, muy difícilmente nosotros vamos a poder darnos cuenta. La extorsión es a través de la denuncia. Fíjate que se redujo más o menos en un 40% el año pasado, pero ya este año, de enero a marzo, comparado a enero a marzo del año 2020, tenemos una reducción también del 26%. Así que yo le pido a los ciudadanos que están siendo víctimas de la extorsión que puedan denunciarlo, ya sea, ellos lo pueden realizar en cualquier delegación de la Policía Nacional Civil. Si quieren, ellos no lo pueden hacer donde están haciendo, sino que pueden irse a otra delegación a que lo hagan si ellos se sienten más seguros de poderlo hacer, o también de advertirlos vía telefónica también a la Policía Nacional Civil y que no tengan ninguna duda en que vamos a darle el tratamiento adecuado, vamos a manejar su caso con estricta reserva y eso nos va a permitir seguir golpeando fuertemente a las pandillas como lo hicimos el año pasado. Incluso el año pasado, de las 50.000 capturas que hicimos a nivel nacional, ahí iban muchas personas dedicadas a la extorsión y a los homicidios, y eso es lo que nos ha permitido reducirlos, ese impacto positivo que hemos tenido. Haremos una pequeña pausa comercial a esa hora, pero tenemos más preguntas para el ministro de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas, quien nos acompaña aquí en Hechos AM. Le pedimos a ustedes que continúen con nosotros. Volvemos enseguida. Mañana del lunes 22 de marzo de 2021, hoy en el espacio de la entrevista de Hechos AM está con nosotros el ministro de Justicia y Seguridad. Estamos abordando diferentes temas de algo que es muy sensible para todos, la seguridad pública, la percepción que tenemos de seguridad, ya sea donde vivimos, en nuestra comunidad, en nuestra colonia, y cómo nos sentimos ante lo que está ocurriendo a partir de que se puso en marcha el Plan Control Territorial. Esa es una de las interrogantes que está ahí, y hay un tema que también es muy sensible y que se ha hablado mucho a lo largo de los últimos años, y es el de las personas que desaparecen. ¿Cómo está el fenómeno de las desapariciones en El Salvador? Ministro, ¿qué datos tienen ustedes a marzo de este 2021 en cuanto a este tema? Y usted me decía que hay diferentes explicaciones respecto a este fenómeno de los desaparecidos. Bueno, mira, sí, gracias, Manuel. Importante tu pregunta, porque muchas veces se intenta confundir a la población y se dice, mira, sí es cierto que en efecto los homicidios van hacia la baja, pero también los desaparecidos van a la alza. Es decir, no están matando, ¿verdad? O han cambiado la modalidad de cometer los homicidios. Pero fíjate que no, ese también es un tema que tiene múltiples causas, el de los desaparecidos. Pero para desvirtuar primero de que han incrementado las desapariciones, también te quiero hacer un símil muy parecido a los homicidios, de cómo los cerramos en el 2020 comparado con el año 2019. Claro. Fíjate que te voy a enseñar la gráfica de las personas reportadas como desaparecidas. Este es el primer semestre del año 2020 comparado con el primer semestre del año 2019. Y podemos ver también cómo ha venido a la baja la denuncia de personas reportadas como desaparecidas. Esto es el primer semestre del año 2019. 19 y 2020. Correcto, así es. Entonces, no es cierto que los casos han tenido un incremento como se intentó o como se ha estado intentando hacer ver. Esto es ya cuando no había plan control territorial y ya con el plan control territorial. Es decir, que solamente el primer semestre tuvimos una reducción del 44%
en denuncias de personas reportadas como desaparecidas. Y a el segundo semestre del año 2020, comparado con el segundo semestre también del año 2019, pero aquí ya es el Plan Control Territorial versus el Plan Control Territorial. Ahí yo le pido disculpas a la gente porque se nos fue la barra con rojo cuando debió haber sido azul, para tener, digamos, una mejor comprensión de la gráfica. Exactamente. Pero aquí ya es el Plan Control Territorial ya del 2019 versus el Plan Control Territorial ya del año 2020. Y también ha venido a la baja las personas reportadas como desaparecidas. Pero si lo explicamos bien, ministro, a las personas que nos sintonizan, a partir de que se puso en marcha el Plan Control Territorial se da una disminución. Correcto. Y ya digamos, a medida se ha ido expandiendo en el tiempo el Plan Control Territorial, las cifras han ido bajando todavía mucho más al comparar Plan Control Territorial con Plan Control Territorial en un periodo de tiempo ya establecido. Así es, solamente ya en ese segundo semestre del año 2020 logramos tener una reducción del 25.21% de denuncias de personas reportadas como desaparecidas. Es decir, como te dije, el año 2020 fue el mejor año en materia de seguridad pública, pero que afortunadamente el primer trimestre del año 2021 ya viene siendo mejor que el año 2020, que ese es el reto que tenemos como cartera de seguridad pública. Y esta ya es la gráfica en lo que va del año de personas reportadas como desaparecidas. Incluso vemos también cómo viene a la baja, y en el mes de marzo tenemos 6 casos más en relación que el año pasado, ¿verdad? Se nos ha incrementado en 10 casos más. Pero ahora voy a contestar de mejor forma también tu pregunta, no solamente a través de los números. Fíjate que del universo de los casos de personas reportadas como desaparecidas, hay un muy buen porcentaje de personas que se ubican con vida, que ronda aproximadamente entre el 40 y el 45%. Es decir, que una persona denuncia que un familiar ha desaparecido, pero muchas veces denuncia y dice, mire, fíjese que tuve un altercado con mi hijo y decidió irse de la casa a raíz de la discusión que tuvimos. Entonces es una persona que se fue no porque la hayan secuestrado o que algún grupo de pandillas la haya raptado y luego lo haya desaparecido. Por ejemplo, hemos tenido casos en los que una señora denuncia la desaparición de su esposo y resulta que su esposo estaba en Guatemala con otra pareja, por ejemplo. Asimismo, también un empleado de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos también fue reportado como desaparecido. Incluso salió el mismo procurador y lo encontramos ese mismo fin de semana en un hospedaje consumiendo droga, por ejemplo. También gente que realiza bromas. De hecho, este fin de semana tuvimos el caso de una persona, de un médico, que se había reportado como desaparecido y luego él aclaró que era una broma también que él estaba haciendo. Y así hemos encontrado muchos de los casos de personas que se reportan como desaparecidas o simplemente gente que busca migrar del país, pero no le informa a sus familiares en el país y decide y emprende una mejor calidad de vida según esa persona. Entonces, como hay diferentes casos para abordar el tema de las desapariciones. No, una persona reportada como desaparecida no equivale a una persona que vamos a encontrar sin vida. Es apenas el 4% de ese universo de casos que son personas que las ubicamos sin vida. Y luego, el otro universo restante, continúa el protocolo activo de búsqueda. Es decir, cuando una persona desaparece, se instala en esa delegación, o en esa subdelegación, o en ese puesto policial que van a denunciar, se instala una mesa en la cual dan acompañamiento los familiares, porque es importante que los familiares nos estén retroalimentando de alguna información o si han tenido alguna comunicación con su pariente reportado, pero como te digo, no necesariamente equivale a eso. Por tanto, también en los temas, el tema sensible de desapariciones, si bien es cierto, hay algunos casos muy mediáticos como el que se ha manejado este fin de semana de una persona del sexo femenino, sí, que en Cojutepeque se ha bueno, de hecho en perdido. Cojutepeque es un tema que se ha hablado mucho e incluso se hizo viral en redes sociales la desaparición de esta joven que decían que no puede ser que haya desaparecido y que nadie sepa. Estamos investigando el caso, ya tenemos 2 equipos asignados a esta investigación, estamos pues ya muy avanzados en ella,
próximamente vamos a estar dando información de este caso, ¿verdad? Sin embargo, como es un caso que se está ahorita en investigación, no te puedo dar mayor detalle, pero sí hemos visto este caso que ha sido, digamos, viralizado a través de redes sociales, y por estos casos que tienen un efecto, digamos, social muy fuerte, ¿verdad? Por la persona que era, una persona que tenía hijos, que estaba casada, ¿verdad? Entonces, comprendemos esta situación, pero como te dije, no necesariamente una persona reportada como desaparecida equivale a que pueda ser una persona que vamos a encontrar sin vida. Eso no es así, tiene diferentes causas. Sin embargo, estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios para poder también tener una mejor reacción en cuanto a ubicar a las personas, para que también poderle llevar, pues, buenas noticias a su familia. Ministro, ¿no hay un mecanismo que permita, en este caso a las autoridades, que cuando una persona desaparece, descargarla del sistema de desaparecidos y dar de luego una estadística de cuánta gente se encontró? Porque el problema es que muchas veces la gente aparece, pero la familia ya no lo reporta cuando ya apareció con vida. A veces por vergüenza, por las situaciones en las que tal vez esta persona ha andado, ¿no? Entonces... Es correcto, pero como nos aparece, como nosotros llevamos las estadísticas en base a la denuncia, pero sin embargo sí la descargamos a través de un gráfico de pastel que no la traje, pero en una siguiente entrevista podemos abordarla. Pero sí, de ese universo de casos, como te expliqué, que es un gráfico de pastel, un 45%, entre un 40 a un 45% son personas que logramos ubicarlas con vida en un periodo corto de tiempo. Luego tenemos un 4% que son personas que las ubicamos sin vida, y hay un porcentaje restante que sigue continuo el protocolo de búsqueda. Pero de ese universo que todavía estamos en la búsqueda de ellas, la misma experiencia nos ha dicho que vamos a encontrar siempre entre un 40 a un 45% con vida y un 4% sin vida. Esos más o menos son, digamos, cómo se mueven los números a través de el tema de los desaparecidos. Ministro, ¿hay algún porcentaje de situaciones que tienen que ver con desapariciones en los que sea el accionar de las pandillas el que comete, en este caso, el secuestro de la persona? Porque hemos visto casos como lo que pasó con los repartidores de comida rápida, que desaparecieron y de pronto pues los hallaron en un cementerio clandestino. Por supuesto, hay casos en los cuales son atribuibles a estos grupos pandilleriles, grupos terroristas, pero no es la mayoría. Sin embargo, pues son hechos que han salido a la luz pública. Ustedes mismos le han dado cobertura, como el caso de los empleados de Chainahuac, que ya fueron entregados los restos a sus familiares. Pero fíjate que ahí es donde nos va a ayudar mucho el Centro de Investigación Forense, porque nos va a permitir dar una pronta justicia a las víctimas. Pero aquí te enseño el gráfico de pastel del que estábamos hablando. Esto es lo que va de enero a la fecha. Lo que está en color anaranjado son las personas que las hemos ubicado con vida. Digamos, la porción más pequeña es las personas que ubicamos sin vida, y luego toda la demás parte que está en azul, que es la parte restante, digamos, eso continúa activo el protocolo de búsqueda de estas personas. Son Todavía personas no hemos dado. Que están, digamos, ustedes siguiéndoles la pista. Es correcto, pero de este grupo, si luego lo hacemos esto un 100%, vamos a tener casi que los mismos porcentajes de personas que las vamos a ubicar con vida, y las personas que vamos a ubicar sin vida son apenas un 4%. Sin embargo, ese 4%, pues todavía sabemos que tenemos que trabajar por ello, tomar las estrategias necesarias. Es importante siempre la denuncia de los ciudadanos, pero no podemos decir que estos casos se han ido al alza. Estoy demostrándolo aquí con números, que no es así, ¿verdad? Pero recordemos de dónde venimos. Fíjate que cuando recibimos la cartera de Seguridad Pública teníamos un promedio de entre 10 a 12 personas reportadas como desaparecidas diarias. Un dato muy similar al de los homicidios, que también rondaba entre los 10 y las 12 personas diarias también muertas. Sin embargo, nosotros al cierre del año 2020 logramos reducirlos más o menos en un 4.
a 4 personas reportadas desaparecidas diarias, es decir, lo hemos reducido muy significativamente, es decir, estamos nosotros haciendo todos los esfuerzos necesarios para poderlo hacer. De hecho, la población ha sentido esa percepción de seguridad, como tú muy bien lo dices, ha podido percibir la reducción de los homicidios, de la extorsión, de los desaparecidos, que son temas muy sensibles para la ciudadanía. De hecho, el tema de la seguridad pública, de por sí, ella es un tema sensible, pero tengan la plena convicción que estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios y que también venimos mejorando el año 2020, que ha sido el mejor año en materia de seguridad pública, y lo estamos superando ya en el primer trimestre de este 2021. Ministro, ¿han ocurrido situaciones como la que vimos hace unos días con los 4 miembros de una misma familia asesinados en la colonia La Escandia? Ahí sabíamos que ustedes tenían ya una investigación abierta y de hecho tenían ya un proceso avanzado, porque en determinado momento se dijo que había una persona capturada y que estaba relacionada, o por lo menos la tenían ustedes en vías de investigación por estar relacionada con este múltiple crimen. La Procuraduría de Derechos Humanos daba declaraciones, en este caso el procurador Apolonio Tovari decía que se debería de dar explicaciones respecto a lo que está pasando con este tipo de crímenes. Ustedes me imagino que tienen esa explicación respecto a lo que pasó con casos como este, donde son 4 miembros de una misma familia los que fueron asesinados, 2 personas ya de muy avanzada edad entre las víctimas, ¿no? Fíjate que ahí en la escena de los homicidios, ahí estaba también un familiar, el cual no le había pasado nada a ese familiar, solo tenía una herida en su dedo pulgar. A esta persona ha quedado detenida en vías de investigación, por lo tanto no te puedo todavía concluir si esta persona ha tenido que ver con el homicidio de sus familiares. Tampoco te puedo decir que no ha sido un crimen también que pudo haber sido ocasionado por las pandillas. Está en investigación y esta semana pues vamos a tener ya, de hecho ha sido detenido, vamos a tener ya también avances muy importantes en el cuádruple homicidio, así como también de la persona que ha sido reportada como desaparecida también en Cojutepeque. Permítanos entender, ministro, esta persona estaba en el lugar donde se cometieron los crímenes y ustedes lo detectaron y él no le había pasado absolutamente nada, solo tenía una pequeña cortada en una de sus manos. Correcto, entonces por eso es que él ha quedado detenido en vía de investigación y esperamos pues este caso poderlo estarlo concluyendo, así como ya concluimos también el de la profesora en San Julián, que también fue asesinada con sus padres, que también ya capturamos a los hechores de este crimen y ya están siendo también, ya fueron puestos en órdenes de los tribunales y esperamos pues lograr que la Fiscalía tenga una condena hacia ellos ejemplar, ¿verdad? Son casos que vamos resolviendo, pero que les vamos a dar también igual el mismo tratamiento a esos casos y esperamos estarlos también ya muy pronto estarlos concluyendo. Ministro, ¿cómo ve usted, digamos, cuando les toca perseguir a gente involucrada en actos de corrupción? Se pide la detención de gente involucrada, por ejemplo, con el caso Saca, en el que les piden a ustedes se capturen a estas personas porque están ligadas a un hecho que pues, se puede traducir como un desfalco, en este caso, al Estado salvadoreño. ¿Cómo definen el papel que han estado jugando como órgano ejecutor, en este caso la Policía Nacional Civil, que es la que le toca ir a hacer las capturas en estos casos? Por supuesto, de hecho ese es un trabajo que se hace de manera articulada con la Fiscalía General de la República, quien es al final quien libra las órdenes administrativas para poder capturar a estas personas. A la policía pues nos toca hacer ese trabajo, capturarlos y luego pues ponerlos a disposición de la justicia. Como lo vimos al final de la semana pasada, el caso de estas personas que están involucradas con los casos que se le están llevando al expresidente Antonio Saca, la policía ubica a las personas, las captura y las pone a disposición de la Fiscalía y luego pues la Fiscalía ya inicia el trabajo de ellos, ¿verdad? Esperamos pues que este caso pueda diligenciarse de la mejor forma y que en caso de comprobársele que estas personas hayan estado involucradas en el desvío de fondos, pues también puedan tener una condena importante, porque eso también manda un mensaje para todos los funcionarios, ¿verdad? Del cual pues debemos siempre tomar las decisiones correctas y hacer siempre lo correcto. Ministro, durante un buen tiempo ha existido una discusión a nivel político del tema seguridad pública. Lo vimos durante la Asamblea Legislativa que está concluyendo su periodo y que hubo una discusión en la que no se le daban los fondos que ustedes solicitaban como seguridad pública.
Decíamos, a partir del 1 de mayo, ustedes esperan que el panorama cambie considerablemente cuando entre a discusión el tema seguridad pública a la Asamblea Legislativa, porque se van a desentrampar, en este caso, los fondos para el Plan Control Territorial. Y ahora usted nos decía de que esto va a permitir el equipamiento de la policía, va a permitir tomar acciones sobre áreas en las que la policía tiene ciertas deficiencias y que mejoren a partir de la decisión que se va a tomar a nivel político en la Asamblea Legislativa. Por supuesto, mira, Manuel, de hecho nosotros estamos esperando pues que la próxima Asamblea Legislativa, que ya inicia el 1 de mayo, tome acción en 3 casos puntuales. Uno es la aprobación de los fondos de la fase 2 del Plan Control Territorial, que es la fase de oportunidades, que eso nos permite, bajar los índices delincuenciales en algunas comunidades en las cuales se nos haya reportado un incremento o que siempre hayan sido zonas muy conflictivas socialmente. Ahí va la construcción de más cubos, que son los que ya el presidente inauguró, que por cierto ya están también otros 7 por inaugurarse. Va también mejoramiento de escuelas, de calles. Es decir, todo esto se va a ejecutar no desde las carteras de seguridad, sino que lo van a ejecutar otras carteras de Estado que tienen que ver con el tema de prevención de la violencia y con el acercamiento hacia las comunidades. Ese también está entrampado, es decir, claro, ese creo que ya había aprobación, pero al final la ratificación fue la que hizo falta. Luego está la fase 3 del Plan Control Territorial, que son 109 millones de dólares los que van para la modernización, que es lo que tiene que ver para cámaras, para compra de patrullas, para compra de drones, para compra de indumentaria, de equipo táctico para la policía y para la Fuerza Armada, y también que se apruebe el presupuesto de seguridad tal cual fue solicitado el año pasado a los diputados que están por salir, en el cual nos hicieron un recorte muy importante de 20 millones de dólares. De hecho, el presidente de la República, cuando lo sancionó, dijo a través de sus redes sociales que deberá ser la nueva Asamblea Legislativa la que garantice que el presupuesto general de la Nación, no solamente de la cartera de seguridad, pueda ser aprobado tal cual lo solicitó él en septiembre a través del ministro de Hacienda, porque allí va 20 millones de dólares que son muy importantes para la academia y para la policía, para seguir mejorando la capacidad de reacción, para también seguir mejorando y seguir también dignificando a nuestros policías. Recordemos que este gobierno le ha dado un incremento salarial a los policías y al personal de la Fuerza Armada, así como también a los custodios de centros penales. Se les ha mejorado. El año pasado se les dio un incremento de $100 a través de un bono. Este año también se le ha dado un segundo incremento, es decir, que solamente en esta gestión se les ha dado $200 en aumentos líquidos a los policías, a los militares y también a los custodios de los centros penales. De hecho, ayer se estaba anunciando que se había ya depositado el pago de salario y el bono y el aumento de salario. Por supuesto, que se les había autorizado. De hecho, el día viernes fue que se les pagó su salario, se les pagó el incremento salarial también y también se les pagó el bono trimestral de $400 que también se les otorga. Es decir, se han estado cumpliendo estas obligaciones en tiempo. Ha sido también parte de la reivindicación de los derechos de nuestros policías y nuestros efectivos militares. También les estamos mejorando sus sedes policiales, les estamos construyendo modernas sedes policiales. Ustedes lo han podido ver como lo hicimos en San Luis La Reina, en Corinto, en Verapaz, en Jiquilisco. Estamos por inaugurar ya la subdelegación también de Olocuilta. Estamos también por iniciar otras sedes policiales también nuevas. Hemos hecho también ascensos, los cuales estaban siendo esperados también por parte del talento humano de la corporación policial. Hemos ascendido a más de 4.500 policías a su grado inmediato superior. Hemos ascendido policías a cabos que tenían casi 20 años de estar esperando su ascenso, cuando debió haber sido cuando ingresaron de la corporación policial aproximadamente a los 5 o 6 años de estar ingresando, tenían que haber ya cumplido con su ascenso. Es decir, por eso es que no tenían resultados positivos gobiernos anteriores, porque también a pesar de que no enfrentaban la delincuencia frontalmente, más bien eran parte de la delincuencia, también no incentivaban al talento humano como lo ha hecho este gobierno. Ministro, ¿considera usted que El Salvador ha cerrado el capítulo ese en el que había relación entre políticos y pandilleros? Mira, en definitiva sí. Hemos visto pues cómo a través de los mismos medios de comunicación algunos diputados que
están por salir de la Asamblea Legislativa, algunos incluso exministros de Seguridad, exministros de Gobernación se sentaron, bueno, incluso alcaldes se sentaron con este tipo de grupos, ofreciéndoles fuertes sumas de dinero a cambio de favores electorales. Es decir, ellos eran parte del problema. Por eso es que la seguridad pública la veían como un negocio incluso. Podemos ver cómo se fomentaron empresas de seguridad a través de la delincuencia. Es decir, era todo un modelo de negocio para estos partidos políticos que afortunadamente el 28 de febrero la ciudadanía se expresó y dijo que no los quería ver más representados o tomando decisiones dentro de la Asamblea y dentro del gobierno. Hemos visto cómo incluso estos partidos se han reducido a su mínima expresión. Hemos visto cómo el FMLN, después de que hace años 9 meses era gobierno, cómo ha caído estrepitosamente y nada más obtuvo 4 escaños en la Asamblea Legislativa. Entonces, es decir, al final la gente se dio cuenta de que ellos también eran parte de los problemas que afectaban al país, no solamente en materia de seguridad pública, sino que también en otro tipo de coyunturas. Así que ya eso ha sido superado. Hemos visto ya cómo a partir de que entra este gobierno ha mejorado toda la seguridad pública en el país. Si bien es cierto, todavía hace falta mucho por hacer. No estamos diciendo que tenemos cubierto el problema, pero que sí hemos dado pasos agigantados para mejorar la seguridad pública del país. Con los recursos que nos van a inyectar, por supuesto que daremos mejores resultados y estoy seguro que al final de este quinquenio el tema de la seguridad pública habrá avanzado muchísimo en relación a cómo se venía trabajando en gobiernos anteriores. El tema, como decíamos, ha sido objeto de análisis político, pero ¿esperan ustedes que la situación de las investigaciones de la relación políticos-pandilleros continúe luego de que concluya la actual Asamblea Legislativa y que esa investigación pueda digamos, seguir y llevar, en este caso, a otras personas a que se les juzgue? Bueno, mira, ya depende de la Fiscalía. Esperamos que la Fiscalía... ¿Tú te recuerdas que solicitó el antejuicio contra el diputado Norman Quijano? Es un tema en el cual pues no le dieron los votos para desaforarlo y que pudieran enfrentar el juicio. Ahora que él va para el Parlamento Centroamericano, yo esperaría que él también, el fiscal, vuelva a solicitar ese interés por desafuero para llevarlo a la justicia, para que pueda aclarar por qué se sentó con este tipo de grupos, por qué estaban negociando favores electorales a cambio de dinero, así como lo está haciendo ahorita el exministro de Gobernación y el exministro también de Seguridad del FMLN, y cuáles están siendo pues ya los casos ventilados en los juzgados, y esperamos pues que la Fiscalía pues logre determinar que en efecto existió este tipo de hechos, porque hay suficiente evidencia que así lo demuestra, y esperamos pues que también el sistema judicial pueda también dar condenas fuertes para este tipo de personas que se sientan con grupos que están al margen de la ley. Muy bien, ministro, le queremos agradecer que nos haya visitado esta mañana. Sabemos que estamos comenzando la semana y que el tema de seguridad pública continúa ahí, y qué importante poder conocer de primera mano las evaluaciones que se están haciendo del tema y los cambios que se están pues registrando. Gracias, ministro, por estar aquí, por traernos esos datos y dárselos directamente, en este caso, a los ciudadanos que nos han sintonizado esta mañana. Gracias, Manuel. Un saludo a todos sus televidentes. Esperamos pues haber aclarado y disipado muchas dudas, y estaremos aquí las veces que tú nos invites, y por supuesto también gracias a Canal 12. Muy bien, nosotros con esto nos vamos a una pausa comercial y regresamos con más de Noticiero Hechos. Tenemos más información para ustedes que desarrollar. Los equipos de Noticiero Hechos también están monitoreando el tráfico para traer los reportes respectivos. Volvemos enseguida.